que a lo interno nosotros estamos siendo transformados por Jesucristo. Y el versículo 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que nuestro propósito es precisamente glorificar el nombre de Dios y estar listo, preparado para cuando Él se manifieste. Y esto entonces nos lleva a nosotros a tomar una serie de acciones. Si nuestro propósito es esperar el día glorioso de nuestro Señor y Salvador, eso entonces demanda de nosotros un conjunto de acciones que nosotros debemos hacer. Y es pensar, en cierta forma, nosotros podemos decir, nuestro propósito es glorificar a Dios. Pero hermanos, si nosotros no hacemos aquello que debemos hacer, ¿a quién entonces estaremos glorificando? ¿Para quién estaremos entonces viviendo? Imaginemos a una persona, un joven estudiante que diga, mi propósito en la vida es poder ser un doctor. Pero a él no le gusta leer, no le gusta asistir a clase, no le gusta sacrificarse para poder llegar a ser un doctor, pero él dice que quiere ser un doctor. Podemos ver que hay incoherencia, ¿verdad? Porque si quieres algo, tienes que hacer un conjunto de acciones precisamente para lograr ese algo por el cual dice que es tu propósito. Asimismo, si nosotros queremos manifestar a Jesucristo, glorificar su nombre, nosotros tenemos un conjunto de acciones que llevar a cabo. Y allí el versículo 5 entonces vamos a encontrar aquellas cosas que debemos hacer. Lo primero que dice es, haced morir, pues lo terrenal en vosotros. Y allí el apóstol Pablo va a enumerar 5 cosas que deben ser como un cadáver en nuestra vida. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fíjense, hermanos, que vamos a glorificar a Dios, es cierto, pero aunque nosotros tenemos un cuerpo, hemos sido regenerados espiritualmente, este cuerpo todavía no ha sido completamente transformado. Y él va a hablar que aunque nosotros hemos sido regenerados por el poder de Jesucristo, eso implica entonces que nosotros debemos hacer morir algunas cosas en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestra carne. Y allí habla de esos deseos lascivios, se puede decir, malos deseos, malas concupiscencias que están en el cuerpo. Y la idea es, mátalo de hambre en cierta forma, hazlo morir, hasta que ellos no logren tener esa posición que solamente corresponde a Dios. Allí habla de deseos, de pasiones, y menciona y avaricia, que es idolatría. Todo aquello que puede movernos a nosotros, que no es para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Malos deseos y avaricia, ese deseo desmedido de querer tener más y más. El versículo 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Podemos notar entonces que las personas que viven una práctica pecaminosa de esta naturaleza están siendo objeto precisamente de la ira de Dios.
en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. El apóstol Pablo presenta entonces de que esa es una práctica pecaminosa normal para el hombre sin Dios, sin esperanza. Pero nos muestra entonces que en nosotros no debe de ser así. Debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Dice el versículo 8 también, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y es como, miren, hagan morir estas cosas, pero estas cosas también. Ira, personas que siempre están airadas, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. El apóstol Pablo entonces toma aspectos que tienen que ver con la pureza sexual en primer lugar y luego habla de aquellas condiciones que pueden ser una práctica pecaminosa en la vida del cristiano, pero que también debe de ser despojada de ello. Y la idea es quitarse ese tipo de vestidura antigua. Ser una persona inconforme con todo, insatisfecha con todo, una persona que se aira con mucha facilidad, una persona que miente, que oculta la verdad, que no dice las cosas como debe decirlas. El apóstol Pablo entonces dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado, ¿de quién? Del viejo hombre, con sus hechos. Versículo 10 dice, ahora otras acciones que nosotros tenemos que hacer. Una es despojarnos, hacer morir. Pero cuando nosotros hacemos morir esas cosas, tenemos que tener presente que debemos hacer florecer otras cosas. Y dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. La idea aquí, hermanos, es somos nueva criatura y no hacemos acepción de personas. Ya no hay haitiano y dominicano en Cristo. Ya no hay americano y mexicano. Sino que ahora Cristo está presente en todos. Así que el apóstol Pablo presenta las acciones ahora que deben realizar aquellos que han nacido de nuevo, desde el versículo 12. Vestíos pues como escogido de Dios. Vístanse, pónganse la vestimenta, sean diligentes. Vestíos pues, y esta palabra pues hace referencia a que nosotros debemos hacer un esfuerzo. Vestíos pues, ¿cómo qué? Como escogido de Dios, santos. Y esta palabra santidad es una palabra que en el día de hoy no es como muy famosa, no es muy conocida o muy mencionada. Nosotros sabemos que sin santidad nadie verá a Dios. Así que el apóstol Pablo dice, vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
Y esas son cualidades que internamente en nuestro ser deben de ser cultivadas de tal manera que puedan ser visibles por aquellas personas que nos rodean. No podemos ser santos solamente por dentro. Esa santidad debe ser reflejada en nuestra manera de vivir. Así como el vestido que nos colocamos, así también la santidad, la entrañable misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, debe ser visible en nuestra manera de vivir. Estos son los medios para nosotros lograr los propósitos por el cual nosotros estamos en esta tierra. Nuestro propósito es ser santo como Él es santo. Nuestro propósito es ser como Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Nuestro propósito es imitarlo a Él, manso y humilde de corazón. Dice el versículo 13, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y esto es importante, hermanos, porque la vida cristiana es una vida precisamente de un ejercicio constante y soportar a nuestro hermano que está siendo perfeccionado, así como nosotros, puede resultar difícil, pero no imposible. Así que debemos aprender a soportarnos mutuamente. Tú me soportas, yo te soporto. Pero ojo, hermanos, no tiene que ver con soportar práctica pecaminosa. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que en un momento dado tu hermano puede herirte o puede no corresponderte en un momento dado o puede no tener la mejor actitud en un momento dado o te puede confrontar de tal manera que a ti no te agrada. O no te puede simplemente tomar el teléfono cuando tú lo estás necesitando. Y debemos aprender entonces a soportarnos mutuamente. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, ¿qué cosa Cristo hizo en tu vida? ¿Qué tan grande fue el pago que hizo Cristo por ti y por mí? Si nosotros pensamos que nosotros fuimos un fly al queche para Cristo, yo era una papita. A él le fue fácil conmigo. No, hermanos. Nosotros siempre tenemos que mirar hacia adentro, mirar quiénes éramos nosotros sin Dios, sin esperanza, lejos de buscar a Dios, enemigo de Dios, que hacíamos todo lo que era necesario para mostrar que le aborrecíamos a Él. Eso éramos tú y yo sin Cristo. Así que Cristo, su perdón es sumamente grande para cada uno de nosotros. ¿Qué puede hacer tu hermano que no merezca perdón? ¿Qué cosa puede hacer tu hermano que no merezca perdón? Tu padre, tu madre, tu hermano, tu hijo. ¿Qué cosa? Las personas que te rodean, el jefe insoportable, el empleado insoportable, el vecino, el chofer del concho, el motorista. ¿Qué cosa? Porque de la manera que Cristo nos perdonó,
así también nosotros debemos hacerlo. Dice el versículo 14, sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y esto es algo que debe abundar en nuestra manera de vivir. Nosotros somos cristianos, somos creyentes, pero el vínculo, lo que hace que nosotros estemos unidos es precisamente el amor de Cristo que fue derramado en nuestros corazones. Y ese amor es lo que nos permite interactuar uno con otro. Y es una pieza fundamental para todo lo que nosotros vamos a hacer. Si vamos a corregir a alguien, debemos hacerlo ¿cómo? En amor. Si vamos a reprender a alguien, debemos hacerlo en amor. Si vamos a socorrer a alguien que necesita, hagámoslo en amor, con ese vínculo perfecto. Dice el versículo 5, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz, tener esa plena certidumbre de esa unidad con Cristo. En Juan, nosotros podemos encontrar el capítulo 14, versículo 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que la paz de Cristo gobierna nuestra vida. No hay ese temor de incertidumbre. No, yo no puedo ser bueno con mi hermano porque temo a... No. Estamos en paz y estamos en Cristo. Yo le voy a servir. Aunque me defraude, yo estoy sirviendo es a Cristo. No hay temor, hay paz. No es el resultado de las acciones humanas lo que produce esa paz en nosotros. Cristo nos da la paz no como la da el mundo. El mundo hace una guerra, ¿verdad? Y luego de esa guerra dice, mira, ahora hay paz. No, él no la da de esa manera. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que es estar confiado, quieto, tranquilo, tener gozo, tener regocijo aún en medio de la tormenta, de las dificultades. La parte B de este versículo 15 dice, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La gratitud, hermanos, debe de ser practicada por todo aquello que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Una vida de gratitud, de estar contento con lo que tenemos ahora, de estar agradecido por las cosas que Dios permite en nuestras vidas, de estar alegre, gozoso, aún en medio de la tempestad y las adversidades. Muchas veces pensamos que no merecemos X o Y situación, o X o Y padecimiento, no lo merecemos. Y quizá yo lo digo por mí, ciertamente. Quizá no por ustedes. Pero hermanos, tenemos que estar plenamente agradecidos con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Debemos mostrar la gratitud que tenemos de la salvación tan grande que nosotros hemos recibido. Debemos vivir agradecidos
Y esto no es por dentro. Esto debe de ser visible por las personas que nos rodean. ¿Cómo nos ven las personas? ¿Como alguien amargo? ¿Alguien que siempre se está quejando? Y yo sé que los achaques, hermanos, no es para menos. Pero en medio de nuestras dolencias y demás, nosotros podemos ser agradecidos con Dios. Porque nuestra vida está escondida en Cristo. Dice el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Una manera de nosotros contrarrestar las influencias de este mundo es precisamente llenarnos de la palabra de Dios. Ser saturado por la palabra de Dios. Que ella modifique nuestro pensamiento, nuestra manera de ver el mundo, lo que está sucediendo. Romanos capítulo 12. Nos enseña, dice el versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros estar saturados de la palabra de Dios nos permite a nosotros disfrutar la bendición que hemos recibido con la salvación. Podemos poder discernir lo que está sucediendo. Podemos estar contentos, alegres, gozosos. Pero nuestras mentes tienen que ser saturadas por la palabra de Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en nuestras vidas. No, que no sean nuestros prejuicios, hermanos, los que gobiernen nuestra vida. Que no sean nuestras malas acciones las que gobiernen nuestras vidas. Que sea la palabra de Cristo la que gobierne, dirija toda nuestra manera de vivir. El versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, todo lo que nosotros debemos hacer en esta tierra, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios. Y esta es una verdad que nosotros podemos estar firmes. Nuestro propósito se va logrando, el propósito por el cual nosotros fuimos salvados, se manifiesta en nuestra vida en la medida que nosotros estamos sometidos a Dios en obediencia. En la medida que nosotros obedecemos a Dios, somos bendecidos, somos prosperados. Y no es buscar la prosperidad, es buscar nosotros obedecer a Dios todos los días de nuestras vidas. Hay un ejemplo en Génesis capítulo 12, para ilustrar esto que he dicho.
la vida de un hombre que es llamado, y esto resume en cierta forma lo que he hablado en esta mañana. Dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abram, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, cuando nosotros vemos este texto, nosotros vemos a un hombre que vivía en un pueblo, en un contexto de mucha idolatría, de espalda a Dios. Este hombre estaba muerto en delitos y pecados. Este hombre no vivía para agradar a Dios. Y cuando Dios le llama, le dice, mira, vete. ¿De dónde? De tu tierra y de tu parentela. Y de la casa, ¿de quién? De tu padre. Dios llama a este hombre es abandonar todo lo que él tiene. Todo lo que él posee, su cultura, sus hábitos, aquellas cosas a las cuales él estaba acostumbrado ya y se deleitaba en ellas. Dios llama a este hombre y le dice, sal de allí. Y le dice, a la tierra que te mostraré. Muchas veces podemos decir que el propósito de Abraham era llegar a ser una gran nación. Y ser bendecido y todo ello. Sin embargo, hermanos, lo que nosotros podemos ver en este hombre, el versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era de edad de 75 años cuando salió de Aram. Hermanos, él dejó todo por un propósito mayor. Y ese propósito no son las bendiciones que él habría de recibir. Ese propósito mayor fue obedecer la voz de Dios, que le dijo, deja lo que tienes. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, hemos sido llamados a dejar, a hacer morir lo terrenal en nosotros, a despojarnos del viejo hombre que está viciado y nos llama a vestirnos del nuevo hombre, a vivir una vida que glorifica y exalta a Dios. Y el propósito nuestro como cristiano es el propósito también de este hombre, de Abraham. Obedecer a Dios. Si nosotros creímos en Dios cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, también tenemos que obedecer a Dios viviendo para la gloria de Dios, para la alabanza y gloria de nuestro bendito Señor y Salvador. Quiere el Señor que cada uno de nosotros esté con ese propósito. Que aunque hagamos muchas cosas en esta tierra, nuestro propósito siempre sea obedecer a Dios, fieles a Dios, constante, buscando a Dios, transformando nuestra manera de vivir, desechando al mundo y sus vanidades y esforzándonos
cada día, porque la imagen de Cristo resplandezca en nuestra manera de vivir. Que Dios nos conceda gracia a cada uno de nosotros para vivir y vivir para Cristo, para su gloria, para su honra, para su exaltación. Que el Señor nos permita ser agradecidos por lo que Él ha permitido en nuestras vidas y estemos contentos con lo que tenemos ahora. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Ella es una espada, Señor, que penetra todo nuestro ser. Ella es vida, ella transforma, ella hace aquello, Señor, por la cual tú la enviaste en este día. Y así suplicamos, Señor, que cada uno de nosotros pueda tener ese propósito continuamente delante de toda nuestra manera de vivir. Como padre, como madre, como esposo, esposa, como hijo, hija, como siervo. Que cada uno de nosotros pueda vivir, Señor, para la gloria tuya. Oh Señor, que nuestro propósito esté siempre sincronizado con tu santidad, con tu pureza,